Esto me pasó hace exactamente 3 meses, y hasta hoy me cuesta contarlo sin que se me erice la piel. No es una historia sobre fantasmas en un videojuego, es sobre algo que sucedió aquí, en mi propia habitación, mientras yo jugaba hasta altas horas de la madrugada. Era un sábado por la noche, y como siempre, estaba decidido a aprovechar al máximo mi fin de semana. Había empezado a jugar alrededor de las 11 de la noche, completamente inmerso en un juego de carreras. Nada de terror, nada siniestro, o eso pensaba. Para la 1:30 de la madrugada, ya estaba solo en casa. Mis padres habían salido a una reunión familiar en otra ciudad y no regresarían hasta el día siguiente. La casa estaba en completo silencio, solo interrumpido por el sonido de mi juego y el zumbido tenue del televisor. Fue alrededor de las 2:15 de la madrugada cuando empecé a notarlo, un patrón extraño. Cada exactamente 15 minutos, escuchaba 3 golpes suaves en la pared del pasillo. Al principio pensé que era la tubería, o quizá el viento moviendo alguna puerta, pero los golpes eran demasiado precisos, demasiado intencionales. Decidí ignorarlo. Es mi imaginación, me dije. Estoy cansado. Pero entonces, a las 3:15 de la madrugada, pasó algo que me heló la sangre. Los golpes ya no venían de la pared, venían de la ventana de mi habitación, que da al jardín. Me quedé paralizado. Mi habitación está en el segundo piso. No hay árboles cerca, no hay forma de que alguien llegue hasta ahí sin una escalera. Con el corazón latiéndome en el pecho, apagué el televisor y me quedé en silencio total, escuchando. Fue entonces cuando lo escuché claramente, un susurro ronco, como si varias voces hablaran al mismo tiempo, que decía, apaga todo. No venía de afuera, venía del pasillo. Agarré mi teléfono para llamar a mis padres, pero no tenía señal. El wifi también había caído. Estaba completamente aislado. Los pasos se acercaban cada vez más a mi puerta. La manija de mi puerta comenzó a girar lentamente. Había cerrado con llave, pero eso no pareció importarle. La puerta comenzó a abrirse, centímetro a centímetro, y en la oscuridad del pasillo pude distinguir una silueta alta, tan alta que rozaba el marco de la puerta. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada fija en mí. La figura se quedó ahí, en el umbral, durante lo que pareció una eternidad. Luego, con esa misma voz de múltiples susurros, dijo, tu turno, termina. La puerta se cerró bruscamente. Esperé, temblando, sin saber qué hacer. Minutos después, escuché que los pasos se alejaban, y luego, el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Alguien, o algo, había salido de la casa. No dormí esa noche. A las 6 de la mañana, cuando empezó a amanecer, salí de mi habitación y revisé toda la casa. No había señales de que hayan forzado la entrada. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave. Pero en el pasillo, justo frente a mi puerta, había 3 marcas de barro en el piso, como si alguien con los pies descalzos y sucios se hubiera quedado parado ahí. Desde esa noche, jamás he vuelto a jugar videojuegos después de la 1 de la madrugada. Y cada vez que me quedo solo en casa, aseguro todas las puertas y ventanas antes del anochecer. Porque aprendí que a veces, cuando te quedas despierto hasta muy tarde, no eres el único que está despierto en la casa. Y algunos visitantes nocturnos no necesitan que les abras la puerta para entrar. Relato número 2. Cuando yo era más joven, era un verdadero adicto a los videojuegos. Recuerdo que mi rutina era siempre la misma. Salía de la escuela en la tarde, llegaba a casa como a las 7 de la noche, cenaba algo rápido, y luego me sentaba frente a la pantalla. Y ahí me quedaba, inmerso en esos mundos digitales hasta las 5, a veces hasta las 6 de la mañana. Mi mamá siempre me advertía, hijo, por favor, no juegues tan tarde, me decía. Apaga todo a más tardar a las 3 de la mañana, ¿me oyes? Pero yo, como todo adolescente, creía que era invencible.
que las advertencias de mi madre eran solo eso, advertencias exageradas. Jamás le hice caso. Vivíamos en una casa antigua, con un pasillo larguísimo que conectaba las habitaciones con la sala. Era uno de esos pasillos que, de noche, se veían profundamente oscuros, vacíos, de los que dan miedo con solo mirarlos fijamente. Yo nunca fui de creer en fantasmas, ni en espíritus, ni en nada de eso. Pero esa noche en particular, algo cambió para siempre. Era un viernes. Había llegado de la escuela con la idea fija en la cabeza. Jugaría toda la noche, sin límites. Al fin y al cabo, al día siguiente no tenía clases. Así que, después de cenar, me instalé cómodamente y me sumergí en mi juego favorito. No sé a qué hora empezó, pero en un momento dado, sentí una extraña sensación, como si alguien, o algo, me estuviera observando fijamente desde la ventana de mi cuarto. Era una de esas sensaciones que te recorren todo el cuerpo con un escalofrío helado, que te hace temblar sin control. Rápidamente, me lancé hacia mi cama y me cubrí por completo con las cobijas. Temblando, sentía como esa presencia se acercaba más y más a mi cuarto. Podía escuchar su respiración, áspera, entrecortada. No sabía qué hacer. El miedo me tenía paralizado. Fue entonces cuando escuché la voz de mi mamá. «Hijo, ¿estás bien?» Escuché muchos ruidos. Encendió la luz del pasillo y cuando asomó la cabeza por mi puerta, me encontró tapado hasta la cabeza, temblando del miedo. Le conté todo lo que había visto, lo que había escuchado. Ella me miró con una expresión seria y entonces me dijo, «Mira el reloj». Eran exactamente las 3:03 de la mañana. No creo las casualidades. Nunca lo he hecho. Bien dicen que a las 3 de la mañana es la hora del diablo, el momento en que el velo entra en nuestro mundo, y el otro se vuelve más delgado. Así que si alguna vez te despiertas a esa hora, piénsalo 2 veces antes de levantarte, porque puede que no te guste lo que veas. A veces, aún me pregunto qué fue lo que vi aquella noche. Nunca encontré una respuesta lógica. Lo que sí sé es que jamás, pero jamás, volví a jugar videojuegos de madrugada. Y ahora, dime, después de escuchar esto, ¿tú lo harás?